En este video veremos la importancia de la ecuación de calor y cuáles son sus variables más importantes. Hoy día en este video lo que vamos a ver va a ser la explicación de la ecuación de calor. Ahí en la guía que les mandé por Classroom aparecía harta teoría y también aparecían los conceptos fundamentales de lo que es la energía calórica o calor, que se escribe con la letra Q, la Q mayúscula. Y también aparecía la ecuación principal, que es la que está acá en la pizarra, que es m por c por delta t. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista conceptual, el calor depende de estos tres factores o variables físicas, que son la masa, el calor específico y la temperatura, que se escribe como diferencia de temperatura. Por eso, en definición, el calor es una energía en tránsito y no es una energía que se mantiene en un cuerpo o se mantiene solamente en un sistema, sino que tienen que haber dos o más cuerpos involucrados con su temperatura correspondiente. En ese sentido, el calor, al ser un tipo de energía, como cualquier otra, tiene unidad de medida. Entonces nosotros vamos a colocar siempre que esa unidad de medida va a ser el Joule. Internacionalmente, esa es la medida que se ocupa en física para poder referirse a lo que es una energía calórica o el calor. También, en otras unidades, y que principalmente lo ocupan en biología, el calor o la energía también se puede medir en calorías. Pero eso ya representa la otra unidad de medida que es el CGS, donde también cambian las otras unidades de medida de las otras variables. Entonces el calor lo vamos a dejar como la energía en tránsito que se mide en Joule o calorías. La masa, nuestra M mayúscula, es una de las variables más importantes del calor, ya que depende de la cantidad de sustancia o la cantidad de líquido o el sólido que tenga un cuerpo, que tenga un sistema, para que exista más o menos calor. La masa, en física, nosotros la podemos medir en kilogramos y en el otro sistema también nosotros la podemos medir en gramos. Por lo tanto, esas son las unidades que corresponden. El calor específico es una propiedad física de cada material o sustancia. En definición, según la guía que tienen ustedes, es la cantidad de calor necesaria para que en una sustancia suba su temperatura, ya sea en 1 grado Celsius o en 1 grado Kelvin, cuando hay 1 gramo o 1 kilogramo de esta sustancia. Por lo tanto, es como el calor necesario que necesita algo para subir su temperatura. En ese sentido, el calor específico también tiene dos unidades de medida, o dos tipos de unidades según el sistema, que serían Joule dividido en kilogramo por Kelvin, como también en el CGS nosotros podríamos decir que se mide en calorías, gramos por grados Celsius. Se pueden hacer otras combinaciones. Se puede colocar el Joule solo en calorías, se puede colocar el gramos con el kilogramo, se pueden combinar. Pero para llevar un orden, existen las tablas de calor específico que te muestran esos dos tipos de sistemas de unidades para que tampoco haya una confusión. Por lo tanto, si ustedes miran la unidad de medida, yo podría decir que 1 Joule necesito para subir la temperatura en 1 Kelvin a 1 kilo de sustancia, 1 kilogramo de sustancia, que es lo mismo que una caloría necesita subir su temperatura en 1 grado Celsius a 1 gramo de sustancia. Esto es equivalente, unidades distintas, números distintos, pero son equivalentes, más o menos para que entiendan el concepto y la definición de calor específico. ¿Qué es lo que pasa con el delta T o el triángulo T? El delta T, para la física, quiere decir una diferencia o una resta de dos variables, principalmente algo final con algo inicial. Cuando yo tengo este tipo de razonamiento, inmediatamente se involucran dos cuerpos, porque la idea es que no solamente haya un cálculo con un solo sistema o un solo cuerpo, ya que el calor, acuérdense que es una energía en tránsito que va de un lugar a otro. Esos lugares se definen por la temperatura. Si la temperatura es mayor en un cuerpo con la del otro, ese va a ser el flujo de calor, de ese cuerpo a ese cuerpo. Si es al revés, va a ser al revés. Lo importante es que siempre la temperatura final menos la inicial me indican una diferencia de temperatura. Cuando yo aplico esto en unidades de medida, ambas unidades, si yo estoy trabajando con Celsius o con Kelvin, en la diferencia van a ser lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que
si trabajo la diferencia con grados Celsius y grados Kelvin, va a dar el mismo resultado, la diferencia. Pero si trabajo con temperaturas distintas, no lo puedo hacer, o individuales, no puedo decir eso. Entonces, ¿por qué son iguales? Porque si yo a los grados Celsius le sumo 273 para convertirlo a Kelvin, y lo hago en las dos temperaturas, y luego lo resto, al final la diferencia o la unidad de medida es la misma. Pero si me están preguntando en un ejercicio cuál es la temperatura final o cuál es la temperatura inicial, ahí ya no son iguales. Entonces la diferencia se puede tratar como un concepto, pero también por separado como la temperatura final y la inicial. Eso es súper importante para que ustedes comprendan por qué la ecuación de calor tiene estas tres variables, estas tres características y también la unidad de medida para el siguiente video, que tiene como sentido explicar el principio de mezcla y cómo esta ecuación de calor influye también en otros cuerpos cuando se unen uno o dos más, ¿ya? Siempre y cuando tengan diferencia de temperatura, ya que si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, el resultado es cero de esta diferencia. ¿Y qué pasaría si el cero lo reemplazo acá? No existe calor. Toda la ecuación o todo el resultado sería cero. Por lo tanto, claridad en las variables que se están trabajando, claridad en las unidades que nosotros vamos a trabajar, y luego en los otros videos vamos a hacer ejercicios para que se den cuenta cómo reemplazar. Esta es la ecuación principal y nos pueden preguntar cualquier variable. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal